En el modesto hogar de Alejandro y María, el ambiente está impregnado de una mezcla de esperanza y desesperación. La pequeña casa, aunque acogedora, refleja la lucha constante por mantenerse a flote. El reloj de la cocina marcaba las 8 de la noche. Alejandro y María se sentaban a la mesa, compartiendo un sándwich dividido en 2 mitades. El ruido del tráfico de la ciudad apenas se filtraba a través de las ventanas, mientras un silencio incómodo se instalaba entre ellos. María rompió el silencio, su voz suave pero cargada de preocupación. Alejandro, estoy preocupada. No podemos seguir así para siempre, viviendo de cheque en cheque. Alejandro suspiró, su frustración evidente. Lo sé, María. Créeme, lo sé, pero estoy trabajando en ello. He escuchado que hay una posición de gerencia abierta en la empresa. Si la consigo, nuestras vidas cambiarán. María lo miró con ternura y una pizca de tristeza. No necesitamos riquezas, Alejandro. Lo que necesitamos es tiempo juntos, amor y apoyo. Nuestro bebé necesita un hogar feliz, no uno lleno de cosas materiales. Alejandro frunció el ceño, sintiendo una punzada de culpa mezclada con su ambición inquebrantable. No lo entiendes, María. Quiero darte más. Quiero que nuestra hija tenga todo lo que se merece. María negó con la cabeza, su voz ahora teñida de una mezcla de tristeza y firmeza. Alejandro, ya lo tenemos todo lo que importa. Tenemos amor, tenemos salud. No dejes que la búsqueda de dinero nos robe eso. Alejandro apretó los dientes, luchando contra la frustración que se acumulaba en su pecho. No quiero que nuestra hija crezca como nosotros. María merece más y voy a asegurarme de que lo tenga. El silencio cayó nuevamente, pesado y lleno de emociones no dichas. María alcanzó la mano de Alejandro, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Solo quiero que estés presente, Alejandro. No quiero perderte a ti por algo que no puede abrazarnos de vuelta. Alejandro miró hacia otro lado, incapaz de sostener la mirada de María, sintiendo el peso de sus palabras como una losa sobre sus hombros. No te voy a defraudar, María. Prometo que nuestra hija tendrá un futuro mejor. María soltó un suspiro, resignada, pero aún esperanzada. Espero que estés en lo correcto, Alejandro. Espero que puedas ver lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. El ambiente en la pequeña casa de Alejandro y María estaba cargado de tensiones no resueltas y esperanzas frágiles. Alejandro, aunque ambicioso y determinado, comenzaba a sentir el peso de sus decisiones. María, por otro lado, mantenía su postura firme, valorando la presencia y el amor sobre las riquezas materiales. El contraste entre sus prioridades se hacía cada vez más evidente, poniendo a prueba la solidez de su relación. Sin embargo, a pesar de las diferencias, el amor que compartían seguía siendo el hilo conductor que los mantenía unidos en medio de la adversidad. La noche continuó, y mientras Alejandro y María se preparaban para descansar, cada uno quedó sumido en sus pensamientos. La promesa de Alejandro resonaba en su mente, una promesa que esperaba cumplir sin sacrificar lo más importante, su familia. El bullicio de la oficina contrastaba con el silencio de su hogar. Alejandro llegó temprano, su mente llena de planes y ambiciones. El edificio corporativo, con sus paredes de vidrio y su decoración moderna, parecía un símbolo de la vida que Alejandro deseaba alcanzar. Alejandro se dirigió al despacho de su jefe, señor Hernández, un hombre conocido por su exigencia y dedicación absoluta al trabajo. Al tocar la puerta, su corazón latía con fuerza. «Adelante», dijo la voz autoritaria de señor Hernández desde adentro. Alejandro entró, intentando mantener la calma. «Buenos días, señor.
Quería hablar con usted sobre la posición de gerencia que se ha abierto. Señor Hernández lo miró por encima de sus gafas. ¿Estás seguro de esto, Alejandro? Necesito a alguien que esté completamente dedicado. Esto no es un trabajo de 9 a 5. Alejandro asintió con determinación. Lo entiendo, señor. Estoy listo para hacer lo que sea necesario. Esta es una gran oportunidad para mí y mi familia. Señor Hernández levantó una ceja, evaluando a Alejandro. ¿Y tu esposa? Tengo entendido que está embarazada. ¿Estás dispuesto a poner el trabajo por encima de tu familia? La pregunta hizo que Alejandro vacilara por un momento. Pensó en María, en su mirada llena de amor y preocupación. Mi esposa entiende lo importante que es esto para nosotros. Ella me apoya y sabe que estoy haciendo esto por nuestro futuro. Señor Hernández se recostó en su silla, considerando la respuesta. Bien, Alejandro, te daré una oportunidad. Pero recuerda, necesito a alguien que esté disponible 24/7. No puede haber excusas. Alejandro sintió una mezcla de emoción y ansiedad. No lo decepcionaré, señor. Haré todo lo que esté en mi poder para demostrar que soy la persona adecuada para este puesto. Al salir de la oficina de señor Hernández, Alejandro no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Esta era su oportunidad para cambiar sus vidas, para cumplir la promesa que le había hecho a María. Pero también sentía una creciente ansiedad, una sombra de duda que no podía ignorar. De regreso a su escritorio, Alejandro comenzó a planificar sus próximos pasos. Sabía que tendría que trabajar más duro que nunca, pero estaba decidido. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse si estaba haciendo lo correcto. Las palabras de María resonaban en su mente. No dejes que la búsqueda de dinero nos robe lo que realmente importa. Esa noche, al llegar a casa, encontró a María descansando en el sofá, su vientre abultado y sus ojos cansados pero llenos de cariño. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó ella, tratando de sonreír a pesar del cansancio. Alejandro se sentó a su lado, tomando su mano. Señor Hernández me dio la oportunidad, pero hay una condición. Necesita a alguien que esté disponible todo el tiempo, sin excusas. María lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y preocupación. Alejandro, sé lo importante que es esto para ti, pero también necesito que estés aquí para nosotros. No quiero que te pierdas los momentos importantes. Alejandro apretó la mano de María, sintiendo el peso de su decisión. Lo sé, María, y prometo que haré todo lo posible para estar aquí. Esto es solo por un tiempo. Una vez que estemos estables, podré dedicar más tiempo a la familia. María suspiró, sintiendo la lucha interna de su esposo. Confío en ti, Alejandro. Solo espero que no te pierdas en el proceso. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo y preparación. Alejandro se sumergió en sus tareas, decidido a demostrar su valía. Pero cada vez que miraba el reloj, pensaba en María, en su hija por nacer y en la promesa que había hecho. La oficina de Alejandro se convirtió en su segundo hogar. Los días se alargaban y las noches se acortaban. Y aunque su desempeño era impecable, el costo personal era cada vez más evidente. La distancia entre él y María crecía, y las risas de su hija se volvían un eco lejano que rara vez escuchaba. «Señor Hampton, he terminado el proyecto adelantado», anunció Alejandro un viernes por la tarde, esperando impresionar a su jefe. El señor Hampton lo miró con aprobación. «Buen trabajo, Alejandro. Sigue así y la posición será tuya». Esas palabras, que deberían haber sido motivo de celebración, dejaron a Alejandro con una sensación de vacío. Sabía que estaba más cerca de su meta, pero también más lejos de su familia.
El dilema de Alejandro se intensificaba con cada éxito en el trabajo. La promesa de un futuro mejor se enfrentaba a la realidad de un presente lleno de ausencias. Mientras se sentaba en su oficina esa noche, solo con la luz de su escritorio, no pudo evitar preguntarse si realmente estaba haciendo lo correcto. La oficina de Alejandro estaba en su apogeo, con teléfonos sonando y compañeros de trabajo en sus cubículos. La promesa de mejorar su situación financiera para el futuro de su hija se había convertido en una obsesión. Pero esa misma promesa estaba a punto de poner a prueba su determinación y sus prioridades de una manera inesperada. El teléfono de Alejandro vibró en su escritorio. Era María. Contestó rápidamente con una mezcla de ansiedad y esperanza de que no fuera una emergencia. «Hola, María. ¿Todo bien?» «Alejandro, mi agua acaba de romperse. Estoy entrando en trabajo de parto. Necesito que vengas a casa y me lleves al hospital», dijo María con la voz llena de urgencia y un toque de pánico. El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. «¿Ahora mismo?» «Sí, Alejandro, ahora. Por favor, apúrate». Alejandro miró a su alrededor. Tenía una pila de documentos en su escritorio y una reunión importante en unos minutos. Su jefe, el señor Hampton, ya había dejado claro que necesitaba a alguien completamente comprometido. Respiró hondo, luchando contra el pánico creciente en su pecho. «María, escucha, no puedo irme ahora. Tengo una reunión crucial. ¿No puedes llamar a una ambulancia?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de María se volvió firme y cargada de decepción. «Alejandro, esto es importante. Es el nacimiento de nuestra hija. ¿De verdad vas a elegir tu trabajo sobre nosotros?» Alejandro cerró los ojos, sintiendo una oleada de culpa. «No es así, María. Solo necesito un poco de tiempo. Te prometo que estaré ahí lo antes posible». «Alejandro, no me hagas esto. Te necesito ahora», suplicó María, su voz quebrándose. Alejandro tragó saliva y miró hacia la oficina del señor Hampton. Sabía que este era el momento de la verdad. Si se iba ahora, podría perder la oportunidad que tanto había trabajado por conseguir. «Te prometo que llegaré tan pronto como pueda», repitió, tratando de convencerse a sí mismo, tanto como a ella. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla durante un largo momento, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Sabía que cualquier decisión que tomara en ese momento tendría consecuencias duraderas. La reunión comenzó y Alejandro intentó concentrarse, pero las palabras de María resonaban en su mente. Cada vez que el señor Hampton lo miraba, sentía una punzada de culpa y ansiedad. Su corazón estaba dividido entre su ambición y su amor por su familia. De repente, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de María. «Estoy yendo al hospital con mi hermana. Por favor, ven pronto». Alejandro sintió una mezcla de alivio y desesperación. Miró al señor Hampton, quien estaba explicando los detalles del proyecto. Alejandro se dio cuenta de que, aunque había llegado tarde, todavía tenía la oportunidad de ser el esposo y padre que su familia necesitaba. El hospital estaba en calma tras la tormenta del parto. Las luces tenues y el sonido distante de los monitores médicos creaban un ambiente tranquilo. Pero para María, la quietud solo amplificaba su sensación de abandono. Había dado a luz sola, rodeada de extraños, y el vacío al lado de su cama era un recordatorio constante de la ausencia de Alejandro. María estaba exhausta, tanto física como emocionalmente. Sus pensamientos giraban en torno a la ausencia de Alejandro durante uno de los momentos más importantes de sus vidas. Se sentía herida y traicionada, una mezcla amarga de dolor y decepción. Su mirada se posaba en la pequeña cuna junto a su cama,
donde su hija dormía plácidamente, ajena a la tensión que llenaba la habitación. Finalmente, la puerta se abrió y Alejandro entró, su rostro marcado por la preocupación y el cansancio. Se acercó a María, sintiendo el peso de su culpa en cada paso. «María», susurró, su voz llena de remordimiento. Ella levantó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y enojo. «Llegas tarde, Alejandro, muy tarde». Alejandro bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de María. «Lo siento, de verdad lo siento. Intenté llegar antes, pero...» «¿Pero qué?», interrumpió María, su voz llena de amargura. «¿Qué podría ser más importante que estar aquí para el nacimiento de nuestra hija?» Alejandro sintió una punzada de dolor en el pecho. «El trabajo, María. ¿Sabes cuánto he estado luchando por esta oportunidad? Pensé que podría manejar ambas cosas». María soltó un suspiro de frustración. «El trabajo, siempre el trabajo. ¿Y qué hay de nosotras? ¿Qué hay de tu familia?» Alejandro se acercó a la cuna, mirando a su hija. «No sabía que sería tan difícil. Pensé que podía hacerlo todo». «Pues no puedes», respondió María, su voz ahora quebrada por la emoción. «No puedes tenerlo todo sin sacrificar algo. Y has estado sacrificando a tu familia». Alejandro sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Estoy aquí ahora. Prometo que cambiaré. Prometo que estaré más presente». María lo miró, evaluando la sinceridad en sus palabras. «Las promesas son fáciles de hacer, Alejandro, pero son tus acciones las que cuentan. Hoy me has fallado cuando más te necesitaba». El silencio llenó la habitación, pesado y opresivo. Alejandro se sentó junto a María, tomando su mano con suavidad. «Sé que te he decepcionado, pero, por favor, dame la oportunidad de enmendarlo. No quiero perderte a ti ni a nuestra hija». María miró a su hija, sus ojos llenos de amor y tristeza. «No quiero que crezca sin su padre, Alejandro. Pero tampoco puedo seguir así, sintiéndome siempre en segundo lugar». Alejandro apretó la mano de María, sus lágrimas finalmente cayendo. «No volverá a pasar. Lo prometo. Haré todo lo que esté en mi poder para demostrarte que somos mi prioridad». María asintió lentamente, todavía herida, pero con una chispa de esperanza en su mirada. «Eso espero, Alejandro, porque no puedo seguir sintiéndome así». La noche avanzó lentamente, y mientras el hospital seguía su rutina tranquila, Alejandro y María se quedaron juntos, en silencio, procesando los eventos del día. Alejandro sabía que había mucho trabajo por delante, no solo en su carrera, sino también en reconstruir la confianza y el amor con María. Mientras observaba a su hija dormir, Alejandro se dio cuenta de la magnitud de su error y la importancia de equilibrar sus ambiciones con su vida familiar. El amanecer trajo una nueva esperanza, y con él, una oportunidad para Alejandro de enmendar sus errores. La distancia entre él y María era palpable, pero también había una puerta abierta para la reconciliación y el crecimiento. De vuelta en la oficina, el ambiente era de tensión y expectativas. El señor Hampton había convocado a una reunión para anunciar la tan esperada promoción. Alejandro se sentía dividido entre el logro profesional y el peso de la culpa que aún cargaba por haber fallado a María en un momento crucial. «Alejandro, felicidades», dijo el señor Hampton al concluir la reunión. «La promoción es tuya. Has demostrado dedicación y compromiso excepcionales. Además, hay un bono de firma como reconocimiento a tu esfuerzo». Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y remordimiento. «Gracias, señor Hampton. No lo decepcionaré». Al salir de la oficina con el cheque de bono en la mano,
La emoción de su logro se veía empañada por un sentimiento persistente de culpa. Se dirigió a casa con la esperanza de compartir la buena noticia con María y demostrarle que sus sacrificios no habían sido en vano. Al abrir la puerta de su hogar, encontró la casa en silencio, demasiado silenciosa. Un mal presentimiento comenzó a crecer en su pecho mientras caminaba por el pasillo. Llamó a María, pero no hubo respuesta. Al entrar a la sala de estar, vio una nota sobre la mesa. Su corazón se hundió mientras la leía. Alejandro, he sido paciente, esperando que el hombre con el que me casé volviera, pero cada día que pasa se hace más claro que valoras más el dinero que a tu familia. Eso me rompe el corazón. No puedo seguir así. He llevado a nuestra hija a la casa de mi hermana para pensar en nuestro futuro. Por favor, respeta mi espacio. María. Alejandro se dejó caer en el sofá, la nota temblando en sus manos. La sensación de logro se desvaneció instantáneamente, reemplazada por un abrumador sentimiento de pérdida. Sabía que María tenía razón. Su obsesión por el trabajo y el dinero lo había alejado de lo que realmente importaba. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, cada segundo resonando como un recordatorio de su fracaso. Alejandro se levantó y caminó por la casa vacía, cada habitación una evidencia de la vida que estaba en riesgo de perder. Tomó su teléfono y marcó el número de María, pero la llamada fue directa al buzón de voz. Desesperado, dejó un mensaje. María, por favor, escúchame. Sé que he cometido errores. He estado ciego a lo que realmente importa. Prometo que cambiaré. Solo dame una oportunidad para demostrarte que puedo ser el esposo y padre que necesitas. Sin respuesta inmediata, Alejandro se sentó en el borde de la cama de su hija, mirando los juguetes dispersos y sintiendo una soledad aplastante. Reflexionó sobre sus decisiones y las prioridades que lo habían llevado a este punto. La promoción, el dinero, todo parecía insignificante en comparación con la pérdida de su familia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Continuó trabajando, pero su corazón no estaba en ello. Cada tarea completada, cada logro alcanzado, se sentía vacío sin la presencia de María y su hija. La casa, una vez llena de risas y amor, ahora era solo una estructura sin vida. Un jueves por la tarde decidió ir a la casa de la hermana de María. Necesitaba verla, necesitaba hablar con ella cara a cara. Cuando llegó, tocó la puerta con manos temblorosas. María abrió la puerta, su expresión una mezcla de sorpresa y cautela. Alejandro, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo, María. Por favor, solo dame unos minutos. Ella dudó, pero finalmente asintió y salió al porche. Dime. Alejandro respiró hondo, sus palabras cargadas de sinceridad. He estado reflexionando mucho estos días. Entiendo que te he fallado y que mis prioridades han estado completamente desordenadas. El dinero y el trabajo no significan nada sin ti y nuestra hija. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para enmendar mis errores. María lo miró fijamente, sus ojos llenos de dolor y esperanza. Alejandro, no es solo cuestión de decirlo. Necesito ver un cambio real. Necesito saber que puedes poner a tu familia primero. Lo haré, respondió Alejandro con determinación. He decidido buscar un trabajo que me permita estar más presente en casa. Quiero ser el esposo y padre que merecen. María asintió lentamente. Esto no será fácil, Alejandro, pero estoy dispuesta a intentarlo, por nuestra hija. Alejandro sintió una ola de alivio y gratitud. Gracias, María. Prometo que no te defraudaré. Mientras se abrazaban, Alejandro supo que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero estaba decidido a recorrerlo.
Alejandro estaba decidido a cambiar y demostrarle a María que podía ser el esposo y padre que su familia necesitaba. Sin embargo, su compromiso con el trabajo todavía lo mantenía ocupado. A pesar de sus promesas, las demandas de la oficina no disminuían, y Alejandro se encontraba atrapado entre dos mundos. Un día, María decidió regresar a casa desde la casa de su hermana, pensando que un gesto de reconciliación ayudaría a sanar las heridas. Dejó a su hija con su hermana por seguridad, ya que el viaje sería largo y quería evitar cualquier riesgo. El teléfono de Alejandro sonó insistentemente mientras revisaba unos documentos importantes en su oficina. Contestó sin mirar la pantalla, esperando una llamada de trabajo. ¿Alejandro? La voz al otro lado de la línea era agitada y desconocida. Soy una enfermera del Hospital General. Su esposa, María, ha tenido un accidente automovilístico y está en estado crítico. Necesita venir de inmediato. El mundo de Alejandro se detuvo. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Qué pasó?, preguntó con desesperación. No puedo darle muchos detalles por teléfono. Por favor, venga al hospital lo antes posible. Alejandro colgó, sintiendo una oleada de pánico y culpa. Dejó todo en la oficina y salió corriendo, con el corazón latiendo con fuerza y su mente llena de temores. Mientras manejaba hacia el hospital, pensamientos oscuros lo asaltaban. ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Y si María no sobrevivía? ¿Cómo explicaría esto a su hija? Al llegar al hospital, fue recibido por una enfermera que lo llevó a la sala de espera. «El médico vendrá a hablar con usted pronto», dijo, dejándolo solo con sus pensamientos. Alejandro se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. La culpa lo consumía. Había prometido estar más presente, pero una vez más el trabajo lo había absorbido. Y ahora María estaba luchando por su vida. Finalmente, un médico apareció, su rostro grave. «Señor Alejandro, su esposa está en estado crítico. Ha sufrido múltiples heridas internas y estamos haciendo todo lo posible por estabilizarla». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¿Puedo verla?» «Por ahora no. Necesitamos mantenerla en la UCI y monitorizarla de cerca. Puede ser cuestión de horas críticas». Las horas siguientes fueron un infierno de espera y desesperación. Alejandro caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar consuelo. Cada vez que veía pasar a una enfermera o un médico, su corazón saltaba, esperando noticias. Finalmente, se permitió sentarse y, con manos temblorosas, llamó a la hermana de María para informarle lo sucedido. «Está en el hospital en estado crítico. No sé qué hacer», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Voy para allá», respondió la hermana de María, su voz firme. «No estás solo en esto, Alejandro». La espera continuaba, y cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Alejandro no podía dejar de pensar en todas las veces que había priorizado su trabajo sobre su familia, y la culpa lo ahogaba. Recordaba las palabras de María, su tristeza, su desilusión. Todo parecía tan claro ahora, tan obvio, pero temía que ya fuera demasiado tarde para enmendar sus errores. Finalmente, la hermana de María llegó al hospital. Su rostro reflejaba la misma mezcla de preocupación y determinación que sentía Alejandro. «¿Cómo está?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «No lo sé», respondió Alejandro, su voz apenas un susurro. «No puedo soportar la idea de perderla. Todo esto es mi culpa». «Esto no es momento para culparte», dijo la hermana de María, su tono firme pero comprensivo. «Necesitas ser fuerte por ella y por tu hija, ahora más que nunca». Alejandro asintió, tragando el nudo en su garganta. Sabía que tenía razón, pero la culpa y el miedo seguían pesando sobre él.
Mientras esperaban noticias, se prometió a sí mismo que, si María salía de esta, todo cambiaría. No permitiría que su trabajo volviera a interponerse entre él y su familia. Horas más tarde, el médico regresó con una expresión más relajada. «Hemos logrado estabilizar a su esposa», anunció, y Alejandro sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Todavía está en estado crítico, pero las próximas horas serán decisivas. Podrá verla brevemente, pero necesita descansar. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Fue llevado a la UCI, donde vio a María conectada a varios monitores, su rostro pálido pero vivo. Se acercó a ella, tomando su mano con suavidad. «María, estoy aquí», susurró, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento tanto. Prometo que cambiaré. Seré el esposo y padre que mereces. Por favor, aguanta. Te necesito». María no podía responder, pero Alejandro sintió que, de alguna manera, sus palabras llegaban a ella. Pasó la noche al lado de su cama, rezando y esperando, decidido a no volver a fallarle nunca más. Alejandro pasó la noche en vela junto a la cama de María en la UCI, observando cada uno de sus suspiros y los constantes pitidos de las máquinas que monitoreaban su estado. El hospital, con su fría iluminación fluorescente y sus pasillos silenciosos, se había convertido en un escenario de su mayor temor y arrepentimiento. María yacía inmóvil, conectada a varios monitores. Su rostro pálido y sereno contrastaba con la lucha interna que Alejandro estaba librando. Cada minuto que pasaba a su lado le recordaba los momentos perdidos, las promesas incumplidas y el amor que había dado por sentado. En medio de su dolor, una resolución se formó en su corazón. No volvería a fallarles. Después de unas horas de espera angustiosa, la condición de María comenzó a mejorar gradualmente. Los médicos informaron que estaba respondiendo bien al tratamiento y que pronto podría ser trasladada a una habitación regular. Alejandro sintió una mezcla de alivio y esperanza, aunque sabía que el verdadero desafío aún estaba por delante. Cuando finalmente la trasladaron a una habitación regular, Alejandro estuvo a su lado, sosteniendo su mano. María abrió los ojos lentamente y, aunque todavía estaba débil, logró esbozar una sonrisa. «Alejandro», murmuró, su voz apenas audible. «Estoy aquí, María. No me he movido de tu lado», respondió Alejandro, su voz llena de emoción contenida. María lo miró con ojos llenos de preguntas y preocupación. «¿Y nuestra hija? ¿Está bien?» Alejandro asintió rápidamente. «Está con tu hermana. Está bien. Está a salvo. Ahora solo quiero que te concentres en recuperarte». Alejandro apretando suavemente su mano. «He estado reflexionando mucho. Prometo que las cosas van a cambiar. Me di cuenta de que nada es más importante que ustedes dos. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrarlo». María lo miró fijamente, buscando la sinceridad en sus ojos. «No será fácil, Alejandro, pero quiero creer en ti, por nuestra hija, por nosotros». Con el paso de los días, María comenzó a recuperarse lentamente. Alejandro se dividía entre el hospital y la casa de su cuñada, donde cuidaba de su hija recién nacida. Los días eran agotadores, pero también llenos de una nueva sensación de propósito. Cada momento que pasaba con su hija, cada cambio de pañal, cada noche en vela, eran pequeños pasos hacia la redención. Un día, mientras María descansaba en el hospital, Alejandro decidió hablar con su jefe. «Señor Hampton», dijo con voz firme, «necesito reducir mis horas de trabajo. Mi familia me necesita y no puedo seguir así». El señor Hampton lo miró con desaprobación. «Alejandro,
Sabes que la posición requiere total compromiso. Si reduces tus horas, podrías perderla. Entiendo, señor, pero he tomado mi decisión. Mi familia es lo más importante y no puedo seguir sacrificándolos por el trabajo, respondió Alejandro decidido. El señor Hampton suspiró. Muy bien, Alejandro. Aprecio tu honestidad. Hablaremos sobre tus nuevas responsabilidades. Alejandro salió de la oficina sintiéndose liberado. Sabía que su decisión tendría consecuencias, pero estaba dispuesto a enfrentarlas. Al llegar al hospital, encontró a María sentada en la cama, luciendo mucho mejor. Alejandro, hoy me siento más fuerte. Creo que podré ir a casa pronto, dijo ella sonriendo. Eso es maravilloso, María, respondió Alejandro acercándose para besar su frente. Y yo también tengo noticias. He arreglado para reducir mis horas de trabajo. Quiero estar más presente, no solo de palabra, sino de acción. María lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Gracias, Alejandro. Eso significa mucho para mí. Sé que no será fácil, pero podemos hacerlo juntos. Con María de vuelta en casa, la vida comenzó a retomar un ritmo más tranquilo. Alejandro se dedicó a cuidar de su familia, ayudando a María con su recuperación y pasando tiempo de calidad con su hija. Cada día era un recordatorio del valor de las cosas verdaderamente importantes. Una tarde, mientras observaban a su hija jugar en el suelo, María tomó la mano de Alejandro. «Gracias por cumplir tu promesa», dijo, sus ojos brillando con emoción. Alejandro la miró con ternura. «No he hecho más que empezar, María. Estoy aquí para quedarme. Somos una familia y nunca más volveré a dejar que el trabajo nos separe». Con María en casa y su hija en brazos, Alejandro se sentía más decidido que nunca a equilibrar su vida profesional y familiar. Había reducido sus horas de trabajo, pero aún debía enfrentar las responsabilidades que su posición implicaba. Sin embargo, no sabía que un nuevo desafío estaba a punto de surgir en su entorno laboral. En la oficina, el ambiente era tenso. Alejandro notaba miradas furtivas y susurros a su alrededor. Sentía que algo estaba mal, pero no lograba entender qué. Finalmente, recibió una llamada del Departamento de Recursos Humanos solicitando una reunión urgente. «Alejandro, hemos recibido quejas sobre tu desempeño y algunos documentos cuestionables que parecen llevar tu firma», dijo la gerente de Recursos Humanos con tono serio. Alejandro quedó atónito. «¿De qué estás hablando? No he cometido ninguna irregularidad». La gerente lo miró con compasión. «Necesitamos que vengas a la reunión del comité directivo esta tarde para aclarar la situación». Saliendo de la oficina de Recursos Humanos, Alejandro sintió una mezcla de traición y determinación. Sabía que alguien estaba tratando de sabotearlo, pero no podía imaginar quién. La reunión de la tarde se convirtió en su prioridad. Alejandro se dirigió a su escritorio, decidido a descubrir la verdad. Revisó correos electrónicos y documentos, buscando cualquier indicio de falsificación o manipulación. Sus pensamientos se centraron en un colega que siempre había mostrado signos de envidia y competencia desleal: Miguel. Esa tarde, en la reunión del comité directivo, el ambiente era serio. El señor Hampton estaba presente y su mirada fría y calculadora aumentaba la presión sobre Alejandro. «Alejandro», comenzó el señor Hampton, «hemos revisado ciertos documentos y hay serias discrepancias. Necesitamos que expliques estas irregularidades». Alejandro se levantó, sintiendo la tensión en cada músculo. «Señor Hampton, estoy seguro de que no he cometido ningún error. Alguien debe estar tratando de sabotearme». «¿Tienes alguna prueba de ello?», preguntó uno de los miembros del comité. Alejandro respiró hondo.
No tengo pruebas en este momento, pero pido tiempo para investigar. Estoy convencido de que puedo demostrar mi inocencia. El señor Hampton asintió lentamente. Tienes 48 horas, Alejandro. Si no puedes probar tu inocencia, habrá consecuencias serias. Saliendo de la reunión, Alejandro se sintió abrumado, pero también más decidido que nunca. Se acercó a algunos colegas en los que confiaba, compartiendo sus sospechas y solicitando su ayuda para encontrar pruebas. Necesito que me ayuden a revisar estos documentos y correos electrónicos, dijo Alejandro a su pequeño grupo de aliados. Busquen cualquier cosa que parezca fuera de lugar. Pasaron la noche revisando montones de documentos y correos electrónicos. Finalmente, uno de sus colegas encontró algo sospechoso. Un correo electrónico de Miguel que contenía instrucciones específicas sobre cómo alterar ciertos documentos y hacer que parecieran haber sido firmados por Alejandro. Con esta prueba en la mano, Alejandro se sintió aliviado, pero también enfurecido. La traición de Miguel era más profunda de lo que había imaginado. Al día siguiente, se dirigió a la Oficina de Recursos Humanos con las pruebas, pidiendo una reunión urgente con el comité directivo. Durante la reunión, presentó las pruebas con calma y claridad. Este correo electrónico demuestra que Miguel ha estado manipulando documentos para incriminarme. Aquí están las instrucciones detalladas que envió y la comparación con los documentos cuestionados confirma que fueron alterados. El comité examinó las pruebas cuidadosamente. El señor Hampton frunció el ceño, mirando a Miguel, que estaba presente en la sala. «Miguel, ¿tienes algo que decir sobre esto?» Miguel intentó defenderse, pero sus argumentos eran débiles y contradictorios. El comité pronto llegó a una conclusión. «Alejandro, has demostrado tu inocencia», dijo el señor Hampton, su tono ahora más respetuoso. «Lamentamos las molestias que esto te ha causado. Miguel será suspendido inmediatamente mientras investigamos más a fondo». Alejandro sintió una oleada de alivio. Había logrado limpiar su nombre, pero la sensación de traición persistía. Sin embargo, decidió buscar un trabajo en un lugar donde los valores familiares fueran prioritarios. María apoyaba completamente su decisión y juntos comenzaron a planear un futuro más equilibrado y feliz. Después de algunas semanas de búsqueda, Alejandro encontró una nueva oportunidad en una empresa conocida por su política de conciliación entre la vida laboral y familiar. La entrevista fue un éxito y pronto recibió la oferta de trabajo. La alegría y el alivio fueron palpables en su hogar. «María, he conseguido el trabajo», anunció Alejandro con una sonrisa amplia. «Eso es maravilloso, Alejandro», exclamó María, abrazándolo con fuerza. «Sabía que lo lograrías». La primera semana en su nuevo empleo fue reveladora para Alejandro. La cultura de la empresa era completamente diferente. Las reuniones eran más eficientes, los horarios eran flexibles y había un verdadero respeto por el tiempo personal de cada empleado. Alejandro se sentía valorado y apreciado, no solo por su trabajo, sino también por su dedicación a su familia. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba desde casa, escuchó una risa familiar. Se asomó al salón y vio a su hija, de pie, tambaleándose ligeramente, pero manteniendo el equilibrio. María, con lágrimas de felicidad en los ojos, lo miró y sonrió. «Alejandro, ven rápido. Está dando sus primeros pasos». Alejandro sintió una oleada de emoción. Corrió hacia su hija, arrodillándose para estar a su nivel. «Vamos, cariño, puedes hacerlo». La pequeña avanzó, sus pasos inestables pero llenos de determinación. María y Alejandro la animaban, sus corazones llenos de orgullo y alegría. Cuando finalmente llegó a los brazos de Alejandro,
Él la levantó y la abrazó, sintiendo una felicidad pura y profunda. Este es el verdadero éxito, pensó Alejandro, con lágrimas de alegría en los ojos. Estar aquí, vivir estos momentos, nada es más importante. María se acercó, abrazando a ambos. Estamos construyendo algo hermoso, Alejandro. Estoy tan feliz de que estés aquí para ver esto. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Alejandro y María trabajaron juntos para crear un hogar lleno de amor, apoyo y comprensión. Las noches que Alejandro pasaba en la oficina fueron reemplazadas por cenas en familia, juegos en el parque y cuentos antes de dormir. La relación entre ellos se fortaleció, construida sobre la base de confianza y compromiso renovados. En su nuevo trabajo, Alejandro se convirtió en un defensor de la importancia de la familia, participando en iniciativas que promovían el equilibrio entre la vida laboral y personal. Sus colegas lo respetaban y admiraban por su dedicación tanto a su trabajo como a su hogar. Alejandro se sentía realizado, sabiendo que estaba haciendo una diferencia no solo en su vida, sino también en la de otros. Una tarde, mientras jugaban en el parque, María tomó la mano de Alejandro. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo suavemente. «Has cambiado tanto y nuestra familia es más fuerte gracias a ti». Alejandro la miró, su corazón lleno de gratitud y amor. «No lo hubiera logrado sin tu apoyo, María. Tú y nuestra hija son mi mundo. Cada sacrificio, cada cambio ha valido la pena por ustedes». María sonrió, sus ojos brillando con emoción. «Hemos pasado por mucho, pero ahora estamos en un lugar mejor. Gracias por no rendirte». Alejandro la abrazó, sintiendo una profunda satisfacción. Habían recorrido un largo camino desde los días de conflicto y desilusión. Había aprendido a valorar lo que realmente importaba y había encontrado un equilibrio que le permitía ser exitoso en su carrera sin sacrificar a su familia. Mientras observaban a su hija jugar, Alejandro supo que el futuro estaba lleno de posibilidades. Estaban construyendo una vida llena de amor, apoyo y comprensión, y eso era lo que realmente importaba. La promesa de un nuevo comienzo estaba finalmente a su alcance, y juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera.